¿Te imaginas poder desconectar de la rutina cada fin de semana con solo girar la llave y salir a explorar nuevos caminos? Una moto que sea tu aliada perfecta para perderte por carreteras secundarias, pistas fáciles o incluso ese camino de tierra que siempre te ha llamado la atención. Hoy te traigo una selección pensada justamente para eso, para quienes no buscan cruzar el mundo, pero sí necesitan una compañera fiable, divertida y polivalente para sus escapadas de sábado y domingo. Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para vivir una aventura. A veces basta con tener una buena trail y un poco de tiempo libre. En este video vas a descubrir 5 motos trail ideales para esos planes de fin de semana que tanto nos recargan las pilas. Modelos accesibles, manejables y pensados para el uso real. Un poco de ciudad, algo de autovía y, por supuesto, caminos de tierra donde empieza la verdadera diversión. Algunas vienen con equipamiento de serie sorprendente, otras brillan por su ligereza o por su relación calidad-precio. Pero todas tienen algo en común. Te invitan a salir, a explorar y a disfrutar sin complicaciones. Así que ponte cómodo, suscríbete si todavía no lo has hecho y quédate hasta el final, porque puede que en esta lista encuentres esa moto que te anime a hacer de cada fin de semana una pequeña aventura. Comencemos. Honda CRF 300L Rally. Es una trail de doble propósito que fusiona el espíritu aventurero del Dakar con la practicidad diaria. Inspirada en las motos de competición rally, su diseño combina un carenado alto tipo pantalla flotante para protección aerodinámica, faros LED duales con forma agresiva e intermitentes LED que reemplazan las antiguas bombillas, mejorando visibilidad y estética. Con 2.230 milímetros de largo y un peso en orden de marcha de 153 kilogramos, mantiene una silueta robusta, pero manejable, ideal para transitar desde calles urbanas hasta senderos rocosos. Su altura del asiento de 885 milímetros y una distancia libre al suelo de 275 reflejan su vocación todoterreno. Bajo el carenado late un monocilíndrico de 286 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, con distribución DOHC de 4 válvulas e inyección electrónica PGM-FI. Entrega 27 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 26.6 Nm de para a 6.500 revoluciones, homologado bajo la normativa Euro 5 Plus. Este bloque destaca por su entrega lineal de potencia, especialmente en medios y bajos regímenes, facilitando el avance en terrenos técnicos o ascensos pronunciados. La caja de 6 velocidades incluye un embrague antirrebote que suaviza las reducciones bruscas, mientras el desarrollo de las marchas, corto en los 5 primeros y largo en la sexta, optimiza tanto el off-road como la crucería en carretera. Su eficiencia es notable, 3.1 litros cada 100 kilómetros de consumo medio, logrando una autonomía de 410 kilómetros gracias al depósito de 12.8 litros, el más grande en su segmento. La ciclística prioriza versatilidad y resistencia. Su chasis de doble cuna de acero se combina con un basculante de aluminio, equilibrando rigidez y ligereza. La suspensión, actualizada para 2025, integra una horquilla invertida Showa de 43 milímetros con 260 milímetros de recorrido y un amortiguador trasero ProLink con igual recorrido. Los frenos con ABS de doble canal, desconectable en la rueda trasera, incluyen disco delantero lobulado de 296 milímetros con una pinza de 2 pistones y disco trasero de 220 milímetros, ofreciendo modulación precisa tanto en asfalto mojado como en tierra suelta. Las ruedas de radios calzan neumáticos IRC que aseguran tracción en terrenos mixtos, aunque algunos pilotos optan por cambiarlos por cubiertas más agresivas para off-road extremo. En tecnología, aunque prescinde de pantallas TFT, su cuadro LCD muestra datos esenciales como velocímetro, cuenta revoluciones, indicador de marcha, consumo instantáneo y autonomía. También incorpora una toma USB-C junto al panel para cargar dispositivos durante rutas largas. La protección térmica también se optimizó, equipado con un nuevo ventilador y rejilla del radiador que redirigen el flujo de calor lejos del piloto, ideal para atascos urbanos o progresiones lentas en arena. El carenado inferior integra un protector de cárter y los cubremanos estándar defienden de salpicaduras y ramas.
Para viajes extendidos, el asiento revestido de goma y 190 milímetros de ancho reduce la fatiga, aunque pilotos de menos de 1,70 m pueden encontrar la altura desafiante. La posición ergonómica con manillar amplio y estriberas antideslizantes facilita la conducción tanto de pie como sentado. Entre los accesorios oficiales destacan puños calefactables, maletas laterales y un cargador adicional USB. Su precio oficial es de 7.250 euros, esto en combinación de una autonomía récord. Suspensión de competencia y robustez probada en expediciones la convierten en una opción sólida para quien busca una True Adventure sin sobrepasar los límites del carnet A2. KTM 390 Adventure encarna la esencia Ready to Race en una trail accesible ofreciendo dos versiones especializadas, la R para off-road exigente y la X para asfalto y caminos sencillos. Ambas comparten un diseño inspirado en los rallies Dakar, con carenado angular, faro LED pentagonal con DRL y una torre de instrumentos que evoca jaulas de protección. Bajo esta estética agresiva late un monocilíndrico LC4C de 399 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, con distribución de OHC de 4 válvulas e inyección Bosch Ride-by-Wire. Este motor genera 45 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 39 Nm de par a 7.000 revoluciones, superando a su predecesor de 373 centímetros cúbicos, homologado bajo la Euro 5. La caja de 6 velocidades incluye embrague antirrebote y opción de Quick Shifter bidireccional, mientras su consumo de 3.4 litros cada 100 kilómetros y depósito de 14.5 litros permiten autonomías de 410 kilómetros. La entrega de potencia es lineal, aunque algunos pilotos reportan vibraciones en manillares al superar 4.000 revoluciones por minuto. La ciclística marca la diferencia clave entre versiones. La 390 Adventure R, enfocada en off-road, monta horquilla invertida WP Apex de 43 milímetros, totalmente ajustable en compresión y rebote, con 230 milímetros de recorrido y amortiguador trasero igualmente regulable, con 272 milímetros de altura libre al suelo y asiento a 870 milímetros, es la trail más capaz de su segmento para terrenos extremos. Sus frenos Vibro incluyen disco flotante delantero de 320 milímetros y ABS desconectable en rueda trasera, mientras los neumáticos Mitas Enduro Trail equilibran agarre en asfalto y tierra. En contraste, la versión X prioriza el uso urbano y carretera. Su suspensión WP Apex no es ajustable con 200 milímetros de recorrido, ruedas de aleación con neumáticos mixtos y asiento más bajo a 825 milímetros del suelo, manteniendo el mismo peso ágil de 165 kilogramos. La tecnología integra un paquete electrónico avanzado, 3 modos de conducción: Street, Rain, Off-Road, control de tracción en curva y ABS en curva, gestionados mediante una pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad KTM Connect para navegación, llamadas y música. Exclusivo de la versión R, el modo Road desactiva el ABS trasero y permite derrapes controlados, recordando la configuración al reiniciar la moto. Detalles como intermitentes LED, guardamotores de serie y opción de puños calefactables completan un equipamiento que rivaliza con modelos premium. Para viajes largos, la posición erguida, con manillar ancho y estriberas antideslizantes facilita horas de conducción o maniobras de pie en off-road. El parabrisas fijo protege eficazmente del viento a altas velocidades, aunque su falta de ajuste puede limitar a pilotos muy altos. La parrilla trasera soporta maletas oficiales KTM. En España, la versión R 2025 tiene un precio de venta al público de 7.499 euros, mientras la X parte de 5.999. KTM respalda a ambas con 2 años de garantía. Royal Enfield Himalayan 450. Una máquina diseñada para dominar caminos remotos y asfalto por igual, sin concesiones al lujo superfluo. Con un peso en orden de marcha de 196 kilogramos y una altura del asiento ajustable entre 825 milímetros estándar y 805 milímetros, su ergonomía prioriza accesibilidad para pilotos de diversas estaturas, mientras su chasis de doble cuna de acero más estrecho entre las piernas facilita la conducción de pie en terrenos abruptos. Su estética, inspirada
empleada en las expediciones del Himalaya, fusiona un carenado alto tipo pantalla flotante para protección aerodinámica, faros LED pentagonales con luz diurna DRL y defensas integradas, disponible en tonos como Casa Brown o Slade Poppy Blue, que reflejan su herencia aventurera. Bajo esta carrocería robusta late el nuevo motor Sherpa 450, un monocilíndrico de 452 centímetros cúbicos refrigerado por líquido con doble árbol de levas y 4 válvulas, desarrollado para rendir en altitud extrema. Entrega 40 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y 40 Nm de par a 5.500 revoluciones, con el 90% del torque disponible desde 3.000 revoluciones. Esta entrega lineal es clave para escalar pendientes resbaladizas o transportar equipaje sin exigir revoluciones altas. Acoplado a una caja de 6 velocidades, con embrague antirrebote, optimiza la tracción en reducciones bruscas, mientras el sistema Ride-by-Wire regula 4 modos de conducción: Rain, Street, Off-Road y Custom, que adaptan la respuesta del acelerador al terreno. Su eficiencia de 3.1 a 3.4 litros cada 100 kilómetros y el depósito de 17 litros brindan una autonomía récord de 410 a 500 kilómetros, ideal para travesías en zonas remotas. La ciclística refleja su ADN todoterreno, monta llantas de radios con neumáticos estables y una altura libre al suelo de 230 milímetros que evita roces en rocas o baches. La suspensión, mejorada en 2025, integra una horquilla invertida Showa de 43 milímetros con 200 milímetros de recorrido y un amortiguador trasero monoshock con bieletas, ahora reforzado para absorber impactos severos sin sufrir mayor esfuerzo. Los frenos con ABS Bosch de doble canal, desconectable en rueda trasera, incluyen un disco delantero ventilado de 320 milímetros, ajustado por una pinza Velcro de 2 pistones y disco trasero de 270 milímetros, permitiendo frenadas controladas en arena o barro cuando se desactiva el ABS. La tecnología se enfoca en la utilidad viajera, con un panel TFT circular de 4 pulgadas con Tripper Dash, desarrollado con Google. Muestra navegación paso a paso, llamadas y datos del motor. Como detalles prácticos incluye toma USB-C, intermitentes LED autocancelables y una toma de aire elevada bajo el tanque que permite vadear ríos de 400 milímetros de profundidad sin dañar el motor. El sistema de refrigeración redirige el calor lejos del piloto en atascos, aunque en tráfico denso puede notarse cierta sensación térmica. Para viajes extendidos, el asiento escalonado con una altura para el piloto a 825 milímetros y para el acompañante a 845 reduce la fatiga con espuma de densidad variable, mientras la posición erguida y manillar ancho facilitan el control en curvas o senderos técnicos. Aunque carece de maletas integradas, la parrilla trasera soporta bastante bien el equipaje y el guardabarros amplio minimiza salpicaduras. En uso real, pilotos reportan un consumo urbano de 25 km por litro y cierta pesadez en maniobras lentas debido a la llanta delantera de 21 pulgadas, pero nada grave. Su precio oficial es de 5.887 euros. Royal Enfield respalda su fiabilidad con 3 años de garantía y 3 años de asistencia en viaje, un plus bastante llamativo. CF Moto 450 MT irrumpe en el segmento Adventure con una propuesta audaz, combinando capacidad exploradora extrema y refinamiento urbano en una sola máquina. Su arquitectura, basada en un bastidor de acero tipo diamante, logra un equilibrio excepcional entre rigidez torsional y ligereza operativa con tan solo 175 kilogramos en vacío. El perfil, esculpido por el estudio Kiska, despliega líneas angulosas con soluciones funcionales como su óptica delantera LED de diseño vertical tipo Rally, parabrisas de ajuste manual, espejos retrovisores plegables y guardabarros alto para salvaguardar la mecánica en impactos. Las ruedas de radio sin cámara de 21 pulgadas delantera y trasera de 18 pulgadas y una distancia al suelo de 220 milímetros certifican su vocación polivalente, realzada por tonalidades como azul céfiro o gris tundra. Propulsada por un bicilíndrico en paralelo de 450 centímetros cúbicos, con cigüeñal a 270 grados inspirado en la filosofía Yamaha CP2, incorpora 2 árboles de equilibrado para neutralizar vibraciones.
Con gestión electrónica Bosch Ride-by-Wire e inyección directa, genera 44 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y 44 Nm de torsión a 6.250 revoluciones. Ajustado a Euro 5. Su curva de par con el 90% disponible desde 3.500 revoluciones por minuto facilita progresiones suaves en terrenos técnicos o adelantamientos sin exigir revoluciones máximas. La transmisión de 6 relaciones con embrague antirrebote registra consumos de 3.5 a 4 litros cada 100 kilómetros, alcanzando 410 kilómetros de radio de acción gracias al depósito de 17.5 litros. Ensayos dinámicos confirman una velocidad punta de 170 km por hora y respuestas ágiles en autovía. El esquema dinámico privilegia adaptabilidad. El sistema de amortiguación Calle B incluye una horquilla invertida de 41 mm regulable en compresión y rebote con 200 mm de curso y un amortiguador posterior multilink con triple ajuste en precarga, compresión y rebote. Los frenos J. Juan con ABS Bosch Dual desconectables en el tren posterior montan disco delantero de 320 mm mordido por una mordaza radial de 4 émbolos y disco trasero de 240 mm. Cuenta con un control de deslizamiento Bosch que interviene en milisegundos para corregir pérdidas de tracción, con intervenciones casi imperceptibles. Los neumáticos CST Adventure brindan adherencia suficiente en pavimento y tierra floja, aunque usuarios expertos suelen sustituirlos por cubiertas más agresivas para entornos extremos. Tecnología y ergonomía convergen en un cuadro de mandos TFT curvo de 5 pulgadas con conectividad con la aplicación CF Moto Ride, mostrando cartografía, registro de rutas y seguridad antirrobo. También incorpora puerto dual USB, alumbrado completo LED con DRL diurno e intermitentes autoanulables. La posición de conducción con asiento a 820 mm en su posición normal y regulable a 800 mm, guiador amplio y estribos antideslizantes con inserciones de caucho, favorece travesías prolongadas. En el mercado, su cotización oficial es de 5.990 euros. CF Moto garantiza su fiabilidad con cobertura de 5 años. Vogue 525 DSX. Imagina una moto que lleva la aventura en su ADN. Así es la Vogue 525 DSX. Esta trail media, diseñada para conquistar tanto asfalto como caminos de tierra, combina tecnología avanzada, autonomía sólida y un precio sorprendentemente ajustado. Ideal para viajeros que buscan explorar sin límites, pero sin vaciar el bolsillo. Bajo su carenado aventurero late un motor bicilíndrico en línea de 494 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y homologado bajo Euro 5 Plus. Con doble árbol de levas y 4 válvulas, entrega 47.6 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un par robusto de 44.5 Nm a 7.000 revoluciones, justo en el límite del carnet A2. Su entrega es plana desde bajas revoluciones, ideal para recuperaciones en subidas o terrenos inestables. Incluye 2 modos de conducción, estándar para eficiencia, Sport para respuestas vivas, embrague antirrebote y control de tracción ajustable, algo poco común en su gama. Con un consumo de 3.9 litros cada 100 kilómetros y un depósito generoso de 16.5 litros, alcanza hasta 350 kilómetros de autonomía, suficiente para rutas lejanas sin preocupaciones. Pasando al chasis, un bastidor multitubular de acero ofrece equilibrio entre rigidez y maniobrabilidad, con un peso en seco de 190 kilogramos. La suspensión delantera usa una horquilla invertida Calle B de 41 mm, regulable en precarga y extensión con 150 mm de recorrido, mientras la trasera monta un monoamortiguador con violetas de 145 mm de recorrido, también ajustable. Las ruedas de radio estables de 19 pulgadas adelante y 17 detrás llevan neumáticos Metzeler Tourance óptimos para terrenos mixtos. Su altura del asiento es de 830 milímetros y una distancia entre ejes de 1450 milímetros brindan estabilidad. En seguridad, destaca el sistema ABS de doble canal con 3 niveles de intervención que a su vez es desconectable en la rueda trasera para off-road.
Los frenos firmados por Nissin incluyen 2 discos flotantes delanteros de 298 mm con pinzas de doble pistón y un disco trasero de 240 mm. El control de tracción ajustable evita deslizamientos en barro o gravilla, mientras los sensores de presión de neumáticos alertan de riesgos en tiempo real. Su equipamiento parece de una moto más cara, una pantalla LCD a color de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth, navegación paso a paso y opción de cámara frontal HD 1080 píxeles para grabar rutas. Todo iluminado con Full LED, faros principales, auxiliares integrados y pilotos, junto a mandos retroiluminados. Como detalles prácticos, incluye tomas duales, defensas de motor, cubremanos, parrilla trasera y gancho para casco en el asiento. Visualmente fusiona rasgos de trail clásica, como el parabrisas regulable en altura sin herramientas, pero a su vez monta un diseño muy moderno, con líneas angulosas, depósito estrecho en la zona de rodillas y ópticas LED tipo Scrambler. Disponible en azul aventura, gris volcánico y negro mate, con protecciones de motor en aluminio cepillado. La posición de conducción es erguida y cómoda, aunque el asiento puede resultar firme en viajes muy extensos. Con un precio de 5.990 euros, su garantía es fuerte, de 5 años extensibles si cumples las revisiones oficiales. Además, promociones limitadas incluyen maletas laterales y top case en aluminio por solo 750 euros. Y así llegamos al final del video, y si algo queda claro es que hay motos que están hechas para romper la rutina, para salir del asfalto de vez en cuando y reencontrarse con ese espíritu aventurero que todos llevamos dentro. Estas trails de media cilindrada no son solo prácticas, también son una excusa perfecta para escaparte cada fin de semana y descubrir nuevos caminos. Y si lo tuyo va más por el lado del confort, las rutas largas y el asfalto bien trazado, no te puedes perder nuestro video de 7 motos perfectas para viajes largos en 2025. Te aseguro que vas a encontrar modelos que hacen del viajar un verdadero placer. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna ruta más. Y cuéntanos en los comentarios con cuál de estas trails te escaparías este fin de semana. Te leemos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y como siempre, que no falten ganas, curvas ni kilómetros. Nos vemos en la próxima ruta.